Hola amigos televidentes, bienvenidos de nuevo a este su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Estamos aquí como toda la semana para traerles informaciones de interés para usted sobre el acontecer jurídico y social en nuestro país y en el mundo. Por supuesto, lo más importante es escucharlos a ustedes con sus comentarios, preguntas, opiniones, cualquier problemática, cualquier situación jurídica que usted tenga. Nosotros somos sus abogados de cabecera. Usted nos llama, nos plantea el problema, no importa que sean temas de deudas, condominios, divorcios, herencias, temas penales, laborales, cualquier problema que usted tenga, estamos aquí para escucharlo. Y estoy como siempre acompañado de mi querido amigo, el licenciado Carlos Felipe, para traerles una entrega más de este su programa, Derecho y Más. Gracias, Rainier, muy buenas noches. Muy buenas noches a los amigos televidentes, fieles seguidores de este programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica, la revista jurídica de la República Dominicana. Como siempre, estamos prestos a orientarle, a decirle cuáles son esos derechos que están escritos en las leyes y cómo garantizarlo, cómo reclamarlo ante las autoridades y los tribunales de la República, evidentemente cuando lo abran, o ahora por la nueva virtualidad. Señores, como siempre tenemos muchas informaciones para ustedes, pero siempre le damos la prioridad a las personas que nos contactan, nos llaman para hablar de alguna inquietud que tengan, porque una inquietud de una persona puede ser una inquietud de muchas. Rainier, empezando, si nos gustaría, para hacer más dinámico el programa, ver qué opinan la gente que debe ser el Procurador General Independiente. Sí, ¿quién debiera ser? A partir del 16 de agosto, si Jenny Berenice Reynoso, Miriam Germán, Ricardo Nieves, o puede salir otra persona a relucir. Ahí está, porque sabemos que nosotros nos siguen, aunque este abogado es hecho para ciudadanos, a nosotros nos siguen muchos abogados que también pueden opinar, y los mismos ciudadanos, claro, que tienen una convicción de manera respetuosa de ver y aportar cuál haría un mejor papel como Procurador General de la República. Y hablando de procuradores, hay que decir que salió a relucir que algunos partidos políticos, o la mayoría de los partidos políticos, se quejan, y nosotros también lo hemos visto, de la poca acción de la Procuraduría General Electoral, la Procuraduría Junta Electoral. Esta Procuraduría que se creó a propósito de las elecciones, a propósito de la ley de partido, a propósito de la ley electoral, pero como que no se ha visto de un modo u otro la acción de esta honorable procuradora. Así es. Es importante entonces que aportemos ahora, que todavía se puede. Vamos a escuchar esta llamadita. Buenas. Buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Estoy en el aire ya? Sí, adelante. Está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál de los tres es independiente, los procuradores? ¿Ricardo, Jenny Berenice o Germán? Sí, pero usted puede aportar otro también. Claro, Nosotros claro. dijimos para abrir el debate. Fíjense que esos los tres, ninguno es independiente. Esos son del PRM. Buenas noches. Buenas noches. Excelente aporte. Sí, claro, no, claro. O sea, eso es lo que queremos, opiniones. Bueno, pues Escuchar sus entonces, qué opiniones. bueno que lo dijimos, porque eso es lo que se está hablando en las redes sociales, y eso es lo que están proponiendo. Pero dice ese ciudadano que tiene derecho, ¿verdad? Ahora, te voy a decir una cosa, Carlos. Que son del PRM esos procuradores. El hecho de bueno, que una pero yo no persona- conozco los independientes tampoco. No, porque yo te voy a decir una cosa. El hecho de que una persona tenga vinculación con un partido, con una ideología, etcétera, no impide que en su accionar sea independiente, porque si no, no van a encontrar a nadie independiente. Todo el mundo tiene intereses particulares, intereses ideológicos, intereses de algún tipo. Entonces, ¿qué significa una persona independiente? Una persona que cuando vaya a ese cargo actúe por convicción propia, que nadie lo llame y le diga, no, ese caso tú no lo puedes perseguir. O él mismo diga, no, este caso yo no lo voy a perseguir porque es un compañerito, no, independiente. Pero que también no sea un activista político abierto. Claro, claro. Es decir, yo entiendo que esa persona no ha sido activista político de ningún partido de manera abierta, por lo menos Así de manera es. abierta. Así es. Pero ahí queda en el aire esa opinión que puede dar cada ciudadano, y puede salir de aquí un gran aporte, incluso ser considerado otra persona que no se había considerado para la mejoría de la justicia en la República Dominicana. Porque nosotros desde aquí siempre decíamos que ahí es elemental. Si el presidente que designa
al procurador y es también del partido, pues entonces ahí hay problemas. Así es. Muchas llamadas. Buenas. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. Sí, yo propongo a Ricardo Nieves. A Ricardo Nieves. Ricardo Nieves. Sí, muy bien, muchísimas gracias. Y otra cosita, Sí, puede ser, por favor. Adelante, le escuchamos. Mire, espero que el nuevo Congreso, cuando asuma su función el 16 de agosto, Sí. interpelen a los miembros de la Junta Central Electoral por el lío de suspensión de las elecciones. ¿Quién le va a responder a este país de esos 1.000 y pico de millones que se gastaron en esos aparatos? Que fue los dinero de nosotros, de ustedes, del país. Ellos tienen que responder por eso. El nuevo Congreso tiene que interpelar a esta Junta Central Electoral que responda por ese dinero. ¿Quién no lo va a reponer? Sí, muchísimas gracias, Muchísimas gracias por su llamada. Excelente acotación que hace el amigo ciudadano que nos llama, porque la Constitución de la República, uno de los principales efectos que tiene el Congreso, es decir, o funciones, claro, es fiscalizar, interpelar, Así es. Fiscalizar, llamar a la rendición de cuentas, llamar y estar pendiente de todo, porque es el pueblo que está ahí reunido en esa Cámara para vigilar cómo se usan los recursos del Estado, cómo se comportan cualquier institución, como por ejemplo la Junta Central Electoral, y ahí está el llamado. Rainier, vamos a darle prioridad a las personas que nos llaman, vamos a hacer la pregunta que nos hacen a través de Derecho y Más, Actualidad Jurídica, a través del blog de Carlos Felipe Leufil, con las preguntas para que las personas se animen y sepan que cualquier inquietud la podemos contestar. Dice, buenas tardes, abogado. ¿Es legal el cambio del contrato de trabajo de un empleado de tiempo completo a medio tiempo, de manera consensual, y rebajarle el salario? Bueno, nos hacen la pregunta de esta manera, pero nosotros entendemos que primero usted cambiar mutuo propio de manera unilateral, Así es. las condiciones del trabajo hacia la baja, pues ilegal y hasta puede dar lugar a una dimisión. Pero si ante una situación real de pandemia, de que la cosa está mala y que si las dos partes llegan a un acuerdo, O de modificación de la necesidad de la empresa. de la modificación y la parte llega a un acuerdo, Claro. pues pudiera válidamente una persona que trabaje 8 horas, entonces comenzar a trabajar medio tiempo, 4 horas, y en esa misma proporción, pues acordar las dos partes, bajarle el salario y notificar esto al Ministerio de Trabajo para que tome conocimiento. O establecer un nuevo salario, ¿verdad? O establecer un nuevo salario. Exactamente, establecer un nuevo salario. Sí, porque sabes que en esos casos, Carlos, yo lo veo de esta manera. Tú siempre dices que yo me pongo del lado de las empresas, no, pero yo lo que veo es que en ese caso lo que queremos es conservar un trabajo. Imagínate tú una empresa que tiene un empleado que lo necesita 8 horas al día porque tiene mucho movimiento de clientes y de repente pierden 2 contratos y bajan la productividad de la empresa y ahora nada más te necesito 4 horas. ¿Qué hago? ¿Te cancelo? ¿Pierdes tu trabajo? O te digo, mira, vamos a renegociar las condiciones de este trabajo, nos ponemos de acuerdo, si tú quieres el otro tiempo que te sobra, búscate otro trabajo, lo que tú entiendas, pero no te vayas sin nada, sigue trabajando conmigo el tiempo para el que te necesito. Yo creo que es válido. Y asegure el sustento de su familia, dice el señor Pepe Abreu, representante de los sindicalistas, de los trabajadores, perdón, que se lleva 1 año más o menos y 2 meses encontrando otro trabajo. Claro. Y el sustento de la familia, señores, tenemos que preservarlo. Así es. Señor director, cuando tenga la próxima pregunta que nos hacen a través de las redes sociales, siempre cogemos algunas 2 o 3 y la traemos aquí. Dice, dice, hola, despedí de manera justificada con todas las formalidades a un empleado, pero no quiere recibir el cheque. ¿Soy susceptible de que me demande? Lo despidió de manera justificada. Es un despido justificado. Evidentemente, Rainier, que ahí lo que pasa es que ese señor le está dando los derechos adquiridos. Y evidentemente que no va a recibir los derechos adquiridos. Es muy posible que usted sea objeto de una demanda, pero la recomendación en este caso es que si usted tiene la razón y ese empleado cometió falta en su contra, que usted pudo comprobar, pues váyase a los tribunales, porque si es una empresa que tiene 50 empleados, Rainier, esto es un ejemplo para los demás empleados. Claro.
La empresa tiene que gastar ese dinero de pagando la oficina de abogados para que defienda sus derechos. Así es. Y que no salga con la suya el empleado que quiera abusar de la empresa también. Así es. Mira, en esos casos, Aquí Carlos, no estamos del lado ni de la empresa ni del trabajador, estamos del lado del que del derecho, del de la derecho. justicia. Y mira, sí, Carlos, en esos casos, una recomendación para las empresas, porque tú sabes que con los despidos hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque el despido implica que si el empleado no lo acepta y demanda, lo tiene que echar un pleito en un tribunal y demostrar las razones del despido. Entonces yo creo, y esto es una recomendación general para todas las personas, todas las empresas, todas las personas que tienen empleados. Si usted va a despedir a un empleado, es decir, que ha cometido una falta y usted quiere desvincularlo de la empresa y no pagarle sus prestaciones laborales, no lo haga nunca si no tiene la asesoría de un abogado. Usted búsquese su abogado que le asesore y le diga, mira, este empleado hizo esto, yo quiero despedirlo, ¿qué hacemos? Desde el primer momento, desde que usted ve que el empleado robó, le robó unas cosas a la empresa, y usted acaba de ver eso en su grabación, no haga nada, llame a su abogado y diga, quiero despedir a un empleado, ven a asesorarme. ¿Por qué? Porque el abogado se va a cuidar del levantamiento de las pruebas, de empezar a levantar las pruebas, de hacer las notificaciones pertinentes, si es necesario, al Ministerio de Trabajo, de recabar todo lo necesario para que en el momento de que usted despida, no se le caiga eso en el tribunal, porque ahí sí es feo. Definitivamente, lo primero que va a decir el abogado, todo lo que haga, hágalo con dos personas al lado. Así es. ¿Para qué? Para que esos dos sean los dos testigos de la empresa y puedan testificar ante el tribunal la justificación. Así es, vamos a escuchar esta llamadita. ¿Buenas? Sí, buenas. Adelante. Sigue el programa, ¿verdad? Sí, adelante. Está en el aire. Estamos a sus órdenes. Sí, mira, yo quiero que me responda. Por ejemplo, yo soy profesor de tanto público como privado. Sí. De profesor público y privado. Entonces, cuando comienza la AFP, al comenzar la AFP en el 2003, entonces todo el dinero que yo pagué de la universidad y de colegios privados, todos los privados, ellos se lo llevaron para Hacienda. Cuando yo voy allá me dice que Hacienda no devuelve dinero ni nada. Entonces todo ese dinero que yo aporté en el sector privado, que ellos se lo llevan para allá, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Pero ellos se lo llevaron a Hacienda, ¿con qué intención? No, que Inavima en esa época me dijeron no está conformada para ese tipo de cosas, y todas las personas que trabajaban como yo, público y privado, entonces ellos, como no tenían para dónde llevarse el dinero, una AFP ni nada, se llevaron toda la parte del sector privado, se lo llevan a Hacienda. Sí, pero una pregunta, porque yo no conozco ese caso en particular, pero le dicen que ese dinero se lo reconocen, se lo entregan como una pensión. Que no se reconoce ese dinero. O sea, usted todo ese dinero que aportó durante todos esos años de su trabajo, no se lo reconoce. Hacienda no reconoce ese dinero. O sea, no lo devuelve, nada. O sea, que ese dinero del 2003 al 2009, ellos lo tomaron, y cuando lo fui a reclamar dijeron que no devuelven nada. Y como yo soy de un profesor ya que voy ya en los 60 años, entonces yo entré después de los 45 años en el sistema, y por lo tanto me tenían que devolverlo. Al hecho de llevárselo para allá, para Hacienda, entonces dice que Hacienda no devuelve el dinero, entonces eso no es así. Sí, no, hay algo extraño, porque si usted, por ejemplo, había, digamos, cotizado en ese sistema de pensión anterior, a usted debe corresponderle esa pensión. Entonces hay algo extraño ahí. Debe de corresponderle, y eso debe estar ahí en algún lado. O de Inavima tienen que devolverle, o deben de llevárselo para el nuevo sistema. Entonces, pero para que le paguen de Hacienda. Oye, el dinero del 2009 al 2000... Del 2003 al 2009. Hasta la fecha, Inavima reconoce esa parte. Sí, pero lo anterior no. Reconoce del 2003 al 2009, ese dinero está en Inavima, y cuando yo fui a la vila, que donde estaba ese dinero de ahí, porque Inavima no lo reconoció, me dijeron que estaba en Hacienda. Sí. Y entonces que Hacienda no devuelve ni nada. Entonces digo yo, ¿cómo yo voy a perder 6 años? Sí, claro. De dinero mío, de mi propio bolsillo. Imposible. Sí. No, yo voy a averiguar ese caso suyo, porque yo no había escuchado nunca. Le vamos a traer la solución para el próximo programa, no nos pierda de vista. Así es, denos seguimiento y vuélvanos a llamar, porque la verdad es que yo nunca había escuchado, porque se supone que si usted cotizaba en el sistema viejo, porque tenemos la dualidad todavía. Sí,
Pero es que... Habemos más de 10.000 Wow. igual que yo. El problema es que eso nadie lo dice, ni nada. Ok, sí, está bien. Muchísimas ¿Es gracias. verdad que entendiste la pregunta? Denos seguimiento. Perfectamente, sí. Que el próximo, lo vamos a tratar el tema el próximo martes. Sí. Muchísimas gracias por su llamada, ¿eh? Y ahí no van a discutirlo aquí en el programa. No, porque tenemos que investigarlo Vamos a bien, averiguarlo a ver bien cuál es eso, la sí. negativa Claro. de la hacienda, porque porque- no estamos seguros de esa parte, a ver qué es lo que pasa. Pues mira, apúntalo bien, que estamos pasando muchísimo trabajo y no nos van a devolver nada, de que Hacienda no tiene repartimiento, es improcedente. La palabra que ellos dicen es improcedente. Digo yo, pero ¿cómo improcedente si fui yo? Sí, claro. Mi cuarto que me lo En regalaron. derecho eso no es improcedente, improcedente que no lo devuelvan. Usted Sí. le dice improcedente es que ustedes no lo devuelvan porque es un enriquecimiento sin causa. Claro. Sí, pero imagínate, yo solo ahí, no me hacen caso, nadie me hace caso. No, pero si te dicen que hay 10.000 personas. Yo he ido a todas partes. No se preocupe. Porque no estaba en esa época, Sí. sino del 2009 para acá. Sí, pero eso se lo voy a averiguar porque yo estoy seguro que si esas cosas son así como usted dice, Hay una solución. aparte de solución, y si hay tantas personas involucradas, esa información tiene que ser pública. Yo lo digo porque yo nunca me escucho, porque si se te pone que te cotizó en el seguro, en el sistema, porque nosotros tenemos la dualidad ahora Mira, mismo. yo tengo todo, mira, hasta el dinero que yo aporté, yo tengo todo, me lo dieron en la vida, yo tengo todo. Sí. El Y problema una es- pregunta, ¿y la vida qué le dice? La vida me dijo que Hacienda es, ¿cómo fue que la palabra que dije? Improcedente. O sea que no pero- devuelve el dinero porque eso es de repartimiento. La vida le dijo eso. La vida, sí, la vida. Faltan detalles ahí, nosotros Está vamos a bien. investigar y se lo vamos a traer. Muchas gracias. Está bien. Entonces la vida me dijo a mí que el de Inavima, si no, ese yo lo consigo porque fue después del 2009 que está reconocido. Sí. Pero el que yo quiero es el que no está El anterior. del 2003 Claro, 2009. Eso es un derecho adquirido, no se pierde. Pero está bien. Cristino Alcequies. Está bien. Que tenga el nombre Cristino Alcequies, profesor. Gracias, Cristino. Un abrazo. Ok. Muchísimas gracias por llamarnos. Gracias, igual. Vamos a ver. Buenas. ¿Aló? Adelante. ¿Estás llamando al programa? Sí, Está en el adelante. aire. Para a ver si me dan un poco de aclarando con Sí. una propiedad. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Le escuchamos. Baje siempre su televisor, que le estamos escuchando perfectamente. Estoy hablando porque nosotros tenemos un caso en mi familia en el sector de Mano Guayabo. Sí. Una propiedad que nos Ok. dejó nuestro abuelo. Entonces nosotros tuvimos que dar unos pasos para es decir que sabíamos dónde estaba la propiedad, pero tuvimos que buscar agrimensor y levantar la propiedad. Entonces con eso pudimos determinar que las personas que querían decir que la propiedad era de ellos, familiares, determinamos que la parcela que ellos querían sustraernos por los conocimientos que nosotros no sabemos, descubrimos con la medición y el levantamiento que dicha parcela de nosotros no tiene que ver nada con la de ellos. Entonces yo quiero saber si nosotros actuamos bien ahí, con el agrimensor y otras cosas, porque ya sabemos que ellos usaron una carta que no correspondía a la misma parcela. No se me vaya, una pregunta. ¿El inmueble está deslindado? Es como una herencia, es como una herencia. Sí, pero usted sabe si está deslindado, ¿sabe? No. Ok, porque eso es muy importante. Es como una herencia que tiene un solo título, pero entonces, siempre en esos casos el vivo, que tiene un poco de conocimiento, trata de coger la parte, la repartición. Sí, la mejor parte del terreno. La mejor parte del terreno, sí. Entonces nosotros lo que hicimos fue para evitar problemas, buscamos agrimensor, hicimos levantamiento, medimos la propiedad. Si estábamos dentro de lo correcto, nos quedamos. Si no, no íbamos. Otra pregunta, ¿la propiedad ustedes la estaban ocupando o alguien la estaba ocupando? No siempre hemos vivido en ella. Lo que pasa es que bueno, como ok. uno entra y sale, la posesión es como una posesión. Sí. Nosotros nos descuidamos, se creció y hallamos 2 o 3 casitas de gente viva. Y en el levantamiento determinamos que esas personas que están ahí estaban usando otra carta constancia para cogernos la de nosotros. Ok, entiendo. Está bien. Excelente. Sí, muchísimas gracias. ¿Está bien? Estos temas, mi querido amigo, se discuten ante el juez de jurisdicción original. Es decir, un juez va a ver los testimonios, quién vivía ahí, quién no vivía ahí, si son ocupaciones, si no hay.
si no hay documentos, y va a evaluar a quién de una manera u otra le da el derecho. Incluso se puede hacer hasta descenso, el informe de los agrimensores y todo eso, claro. Y todo esto es lo que da luz a ese proceso. Con relación a la herencia, con la herencia no necesariamente una parte tiene que coger la parte de adelante, otra la parte de atrás y todo eso, porque la herencia lo que establece la partición es que se vende, se hace líquido y se reparte el dinero, que sabemos todos que el dinero no hay dinero más bonito ni dinero más feo. Todos son igualitos. Así es. No, pero en este caso en particular también tiene mucho que ver el hecho de que ustedes estaban ocupando la parte de la propiedad que usted dice que le corresponde. Exacto. Si fuera, por ejemplo, una propiedad no deslindada y ustedes siempre han ocupado ese pedazo, ese es el pedazo de ustedes. Entonces, que venga a querer venir otro después de que Y si son carta constancia, no está delindado. Es decir, no puede otra gente venir con una carta constancia a quitarle el pedazo que usted está ocupando. No, imposible. Porque precisamente la ocupación en esos casos es lo que tiene valor. Cuando usted lo que tiene una carta constancia, la ocupación es lo que tiene valor. Por eso le preguntaba si ustedes lo estaban ocupando, y qué bueno que sí. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Baje su televisor. Sí, Le escuchamos. sí, me escuchas. Ahora sí. Sí. Yo quiero el teléfono de la oficina de ellos. Ok, le vamos a dar un teléfono ahora, sí. Está bien. ¿Pero tiene alguna pregunta? ¿Quiere plantear algún caso? Yo quiero hacer una pregunta a ellos. Vamos a ver, adelante. Mire, doctor, yo tengo una parcela del IAB Sí, con mi título, mi certificación y todo. sí. Resulta que yo trabajaba en ese proyecto. Ok, Me trasladaron de ese proyecto hacia otra zona. Yo iba y venía en mi parcela. Yo tengo mi parcela ahí, voy cuando yo quiera, porque es Claro. mi casa que voy. claro. En la salida, estando fuera del proyecto, el administrador negoció con mi vecino. Se dice que el vecino le facilitó 85,000. Bueno, eso no lo sabemos nosotros, sino el vecino y el que negoció, porque eso es callado. Sí, Resulta que yo voy a día de le caigo arriba, le caigo arriba y lo tengo a coger la loma. Hace 2 o 3 días que fueron al terreno a llevarme a posicionar, ya, porque tengo mi título, mis certificaciones, Claro. tengo mi parcela, ya visito, tengo mi parcela ya. claro, claro. Pero el vecino la refundió con 3 parcelas más. Ay, mi madre. Pero en el IAB, él la refundió en el monte, pero en el IAB está activa la parcela. Déjeme hacer una pregunta. ¿Hace cuánto fue esa refundición? Tiene un problema, tiene algo de 5 o 6 años. Ok, Entonces, ¿qué resulta? Cuando fuimos allá, la comisión del Instituto Agrario quiso ver a esa persona para ver cómo consiguió esa parcela. sí, claro. Sí. Yo no lo oigo a él. Sí, no, está bien, ya, yo entendí. Le voy a dar una recomendación. Muchísimas gracias. Oye, denme el teléfono de ellos. porque Sí, no se sé, lo vamos a dar, está bien. Muchísimas gracias. démelo. Sí. ¿Y cómo me da el teléfono? Usted no me escucha a Por través de la televisión. Por la televisión. Escúchenos por la televisión, que le voy a responder ahora. Ok, ahora sí. Sí. Dime. Escúchenos por la televisión, por favor. Por la televisión. Bueno, que escúchenos aquí a través de la televisión para darle una respuesta ahora, que yo creo que le puedo decir algo que le sirva. Vamos a ver esta llamadita primero. Buenas. Hello, buenas. Sí, adelante. ¿Cómo está usted? Bien, bien, ¿y usted? Bien. Juan Jorge. Juan Jorge, Sí, adelante, de ahí Juan. de la Ciudad Nueva. Sí, yo tengo una inquietud. Sí. ¿Por qué los terrenos privados, el dueño del terreno, teniendo título y habiendo invasor, tiene que coger tanta lucha y apoderar a un abogado? Creo que inmediatamente que usted va al abogado del Estado, usted lleva el título, se supone que el mismo Estado debe sufrir una notificación de algo así, porque el mismo Estado debe ponerlo. Es decir, el sistema está tan fuerte y tan corrupto que el sistema vive de lo mal hecho. Yo no entiendo por qué es eso. Usted no tiene que buscar a nadie. Si usted tiene su título para dar por el Estado por el estudiante de tierra, usted basta con ella. Ya mire, este es mi terreno y está invadido.
Sí. Decirle al tipo, ven acá, eso es suyo, no, ¿qué tiempo no? Eso, mira, usted le da 3 meses para que salga y no salga el preso que va. Hay que ponerle ejemplo porque si 3 meses es mucho tiempo, yo le daría menos. Le dan chance 15 días. a un invasor. Vamos a estar en una vagabundería porque hay bandas organizadas en muchas partes de Santo Domingo que meten y para sacarlo es un lío. Así inclusive es. cuando te dan poder de desalojo, tiene que ser con el coronel también del mismo tribunal de tierra. Bueno, yo le voy a decir una cosa, yo no tengo nada que decir porque usted ha dicho la verdad. Totalmente. Usted acaba de decir la verdad absoluta de la República Dominicana. Juan Jorge hace un llamado. ¿Por qué el propietario, el dueño de los terrenos, tiene que coger tanto viacrucis, tiene que pasar tanta lucha para sacar a la persona? Para defender su Para derecho. defender su derecho. Que debe de poner un abogado, debe gastar dinero. El proceso realmente existente ahora mismo, la verdad es que tiene que apoderar un abogado y gastar dinero. Y perder muchísimo y tiempo. perder tiempo. Perder muchísimo tiempo, ¿eh? Bueno, Ese es el llamado. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en breve, ¿eh? No se muevan de ahí. Más allá de las calles vacías, encontramos la solidaridad del vecino. Más allá de las aulas vacías, inventamos otras formas de aprender. Más allá de las plazas vacías, descubrimos la imaginación. Más allá de las iglesias vacías, hallamos una fe que no se apaga. Ante el temor, ponemos valentía. Ante la distancia, cercanía. Ante la incertidumbre, estabilidad. Trabajamos para salir adelante, más fuertes, más unidos, reafirmando nuestro compromiso con el progreso y el bienestar de todos. Banco Central de la República Dominicana. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua. Situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Regresamos nuevamente aquí, amigos televidentes, con su programa Derecho y Más, Actualidad Jurídica. Hemos estado conversando, escuchando a los amigos televidentes con sus preguntas, sus comentarios y, por supuesto, lo más importante, cualquier situación jurídica que usted tenga, siempre estamos para escucharlo. Carlos, quedó una pregunta en el aire muy interesante que nos hacía un señor sobre el tema del IAD, de una refundición que se hizo, un vecino sobre un terreno de él, y espero que nos esté escuchando. Le voy a dar las informaciones que nos requirió. En ese caso en particular, lo que usted debería hacer es primero buscarse un abogado para echar ese pleito, que no es nada fácil, y demandar la nulidad de ese título. ¿Por qué? Porque en ese proceso de refundición se supone que ellos debieron de haber puesto en causa al IAD, que era el dueño del terreno. Y evidentemente el IAD, cuando fuera puesto en causa, iba a decir, no, el dueño no es usted, el dueño es aquel señor. Entonces, al no hacerlo, faltaron ahí gravemente en la transmisión de una propiedad en la cual no tenían derecho. Entonces, esa demanda en nulidad de ese proceso de refundición y de ese título es elemental en este momento. Yo creo que usted no debe perder tiempo, buscarse un abogado, iniciar su proceso de demanda en nulidad, y yo creo que eso pudiera permitirle poner en causa al IAD, por supuesto, incluirlo en el proceso, y el IAD que estaba consciente de que usted era el dueño, que lo iba a poner en posesión y todo,
yo creo que en su participación se inclinará en su favor. Entonces, eso es elemental, que usted no pierda tiempo e inicie su proceso de su demanda de nulidad. Y como nos habían pedido el teléfono, le voy a dar este teléfono, 809-535-3292. 809-535-3292. Vamos a escuchar esta llamadita. Buenas. Buenas noches, adelante. Yo le llamo para ver si usted me dice. Yo fui a la Contraloría. Sí. Yo soy profesor. Ok. Busqué una certificación en Contraloría en el 2011. Me ponen mi fecha de entrada como manda. En el 1994 yo comencé a trabajar. Ok. 1 de enero. Así dice la certificación que me dio el ministerio y la que me dieron en ese momento en Contraloría. Ahora me dijo que estoy en de retirarme y me salta que no, que yo comencé a trabajar en el 1996. Después que antes me habían dado uno que dice 1 de enero de 1994. Entonces me enviaron al INAVI y me dijeron si trae la nómina con número de tarjeta que diga que tú comenzaste en el 1994, te resarcimos esos 2 años. Sin embargo, hice mi diligencia y conseguí que en INAVI me consiguieran los años que faltaban. Sí. Y cuando voy allá con bien sellado, una certificación de INAVI, una certificación del ministerio, cuando voy a Contraloría me dicen que no, que eso no me vale. Y ahora yo no entiendo por qué no me vale, si al principio todo estaba bien y ahora no. Déjame hacer una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo le dijeron que no? Hace como menos de un mes que yo fui allá. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Con ese tipo de situaciones no se puede perder mucho tiempo. Ese tipo de reclamaciones judicialmente generalmente vence a los 30 días. Entonces, no se debe perder tanto tiempo cuando no le dicen que no. Pero yo les recomendaría que inmediatamente le solicitara de manera por escrito a la institución, por escrito, fíjate lo que le estoy diciendo, eso es muy importante, por escrito, mediante una carta le solicitara que reconsidere su decisión, porque eso pudiera, en caso de que más adelante usted decida demandar, que es su derecho, frenar ahí los plazos. Entonces, escríbale aunque sea una carta, eso tiene ciertas formalidades, pero escríbale aunque sea una carta, explicándole la situación, anéxele copia de todo, pídale formalmente en la comunicación que reconsideren, fíjate lo que le estoy diciendo, que reconsideren su decisión y que por favor le paguen los derechos que a usted le corresponde y deposite eso y que se lo reciban. Pero si es posible, haga eso en esta semana. Así es. ¿De acuerdo? Pues estamos a sus órdenes aquí. Vamos a ver esta llamadita. Buenas. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Ese no es el programa. Sí, estamos a sus órdenes. Está en el aire. Sí, buenas. Adelante. Reinier. Sí, bien, bien. Le felicito a su ilustre ministro del Derecho. Muchas gracias. Si tú supieras quién te habla, un ex vecino tuyo, Reinier. No relaje. No me pierdo tu programa todos los días. Aquí estamos a tus órdenes, muchísimas gracias. Te voy solamente a decir el sector y de más o menos tú vas a recordar la fecha del Orquí. Ok. ¿El sector? ¿Ya recuerdas? ¿Cómo fue? ¿El sector cómo fue? El sector Holguín. Holguín. El sector Holguín. ¿Pero eso por dónde? Por el 9 de la autopista Duarte. Pero yo no he vivido por ahí, ¿no? No. No. A lo mejor tú me conoces de otra parte, pero está bien. ¿Tú querías hacerle una pregunta? Sí. Adelante, hermano. Quería consultar algo. Sí. Bueno. Sí, una pregunta. Yo estoy en un proceso de un trámite de compra de un vehículo.
Ok. Pero la persona ya le entregaron su documento de la documentación de la oposición, es decir, la carta ya sale y todo, tiene todo su matrícula. Sí. Pero ahora tenemos el problema del coronavirus, que ya la DGI, para uno poder hacer los trámites, hay que hacerlo vía la página de ellos. Sí, es bien difícil ahora mismo. Le autoricen una cita, en fin, se me bloquea ahí. ¿Es prudente yo comprarlo con esa oposición? Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú pudiste investigar cuál es la causa de la oposición? Sí, él cogió un préstamo por el tema de la pandemia, se quedó sin trabajo. Sí. Pero se pagó el préstamo, se saldó. Sí, de hecho él tiene la carta y todo del préstamo y todo. Ok, bueno. Sí, claro que sí. Yo entiendo que si tú tienes ya confirmada la causa de la oposición y era un préstamo que ya tú tienes la carta de saldo, con esa misma carta de saldo tú puedes levantar la oposición, sí. Sí, por supuesto que sea prudente. Otra opción es dejarle un retentivo para acá. Yo le dejaría algunos 25,000 pesos. Vamos a suponer que es un carro de 500. Sí. Unos 25, 30,000 pesos. Hasta que se resuelva. Hasta que se resuelva el asunto. Sí. Vamos a hacer negocio. Buena idea. Porque se puede hacer también a través de cita. La DGI está abierta a través de citación. Sí. A través de la página. Sí. Es decir, es bueno que eso, porque después si pasa cualquier cosa, ya el que tiene su cuarto en la mano ni quiere que lo llamen. Así es. Sí, es una buena fórmula, ¿eh? Nosotros les recomendamos que sí, que puedas hacer el negocio bajo esas condiciones, pero como dice Carlos, tú pudieras negociar con el vendedor que te deje, ¿verdad? Exacto. Una cantidad Un determinada, depósito un depósito, hasta tanto se resuelva ese problema y cuando se resuelva tú le entregas su dinero. Perfecto. Sí. Perfecto. Estamos a tus órdenes, ¿eh? Muchísimas gracias a ti por tu llamada. Estamos a tus órdenes. Buenas. Adelante. Buenas. Adelante, sí. Buenas noches. Está en el aire. Buenas noches. Sí, señor. Buenas. Baje su televisor siempre al máximo. Su televisor al máximo, bájalo. Respecto a una herencia. Baje su televisor, por favor, que está haciendo un feedback. Sí. Completamente bajo el televisor. Ok. Sí, por favor. Respecto a una herencia. Sí, adelante, sí. Sí. Una herencia. Mi padre tiene 80 y pico de años. Ok. Esa persona en Santo Domingo se aprovecharon de la herencia de él y nunca le han dado. Y él tenía una mujer, y él tenía, el papá de él tenía como casi 100 años y se murió y parece que hicieron un papeleo y la casaron para cogerle lo de viejo. Y eso está ahí. Esa herencia está en la Guardia de Brazo con Peña Valles. ¿Se está dando cuenta? Se apoderaron y nunca le han dado un peso de la herencia de su papá de él. A ver qué se puede hacer para eso. Ok, vamos a ver si entendí. Una persona falleció su padre y su padre se había casado con una señora. No, el padre mío no, el papá de mi papá. Yo soy el hijo de mi papá y marido. Ok, su abuelo. Su abuelo se había casado con una señora. Sí, se había casado con una señora de su abuelo. ¿Y qué pasó? Sí, entonces, para ellos necesitan un documento falso ahí. Oiga bien, para que él se case con eso, para poder coger eso. ¿En qué tiempo pasó eso? Nosotros queremos saber la herencia, dónde están toda la herencia que mi abuelo dejó. Pero una pregunta. Vamos a ver. Asumimos que su abuelo falleció, ¿verdad? Y la señora también falleció, asumimos, ¿verdad? No, la señora está viva. La señora está viva. Entonces se le hicieron casar para poderse de algo de lo de él. Ok, déjeme hacer una pregunta. ¿Hace cuánto ellos se casaron? Eso hace mucho ya, eso hace como 20 años ya, pero que se tiene que estar ahí. Pero se casaron, ok, está bien, pero una pregunta, ¿se casaron antes de su abuelo formar esos bienes? Antes de formar, no, yo no tenía formado esos bienes, él lo tenía formado. Ok. No es que, sí, ¿está de acuerdo? Él lo tenía formado, todos los bienes. Entonces queremos saber cómo se recupera la herencia de mi abuelo. Ok, perfecto, entendí. Sí. Le vamos a responder ahora mismo. Muchísimas gracias por esa pregunta. Es un caso buenísimo, Carlos, porque ahí ustedes lo que tienen que hacer es demandar la partición. Ustedes tienen su derecho como herederos. Hay una herencia no partida, ¿verdad? No dividida. Sí. Y ustedes como herederos demandan, por supuesto, en este caso, por ejemplo, si su padre está vivo, su padre es el que tiene que demandar, porque es el heredero. Pero si su padre no está vivo, usted es su representante
En ese caso, usted y sus hermanos y pueden demandar la partición y reclamar lo que a usted le corresponde como heredero. Buscar abogados de su confianza y, bueno, era bueno decirle que era importante que no se esperara tanto tiempo, 20 años. No. Pero ya que se esperó, claro, buscar abogados de su confianza y demandar la partición de esos bienes. Si esa señora, si ese matrimonio fue ilegal, el abogado le va a reclamar y va a impugnar ese matrimonio para que a esa persona no le toque la mitad. Si los bienes que adquirió ese abuelo fueron antes del matrimonio, eso no entra en la partición. Los inmuebles. Y ese abogado que usted va a buscar le va a garantizar sus derechos. Así es. Esa es la gran situación que tiene que saber a quién buscar que le garantice sus derechos y cómo negociar esa parte ahí. Pero hay algo que en herencia no hay prescripción, es decir, está ahí vivo. O sea, eso que tú dices, yo creo que lo más importante ahora mismo, buscarse un abogado, porque el abogado le va a determinar a ustedes qué le corresponde y qué no le corresponde. Y va a ver los documentos inmediatamente, a ver qué hay. Ver qué hay. Y va a buscar el pliego de condiciones. No, y lo más importante es ver qué hay, porque si no hay nada, bueno, ya no hay nada que reclamar. Ver qué hay, ver dentro de eso que hay, qué le corresponde y qué no le corresponde, y hacer las acciones que corresponden, que en este caso es una demanda en partición. Es un proceso de partición. Así es. Vamos a escuchar esta llamadita. Buenas. Buenas noches. Buenas noches, adelante. Estoy llamando. Buenas. Le Está escuchamos. en el aire y por favor baje su televisor. Sí, por favor, completamente. Escúchenlo a través del teléfono. Sí, estoy llamando al programa donde están los abogados. Así, adelante. Sí. Su televisor, por favor, bájelo completamente. Ok. Sí, por favor. Y resulta ser que mi esposo y yo compramos. Mi esposo y yo compramos una determinación de 3 herederos, donde decía que su mamá tenía un 50% de la parcela, y los 3 herederos por el lado del padre tenían el 50%. Sí. Entonces, la señora, 6 años anterior, supuestamente había tomado un préstamo de la gente que prestan por la calle, que eso fue algo ilegal que ella hizo, porque ella se quedó con la carta constancia cuando nosotros le compramos, que ella hizo un contubernio con el abogado que nosotros buscamos, y se quedó con la carta constancia y no nos entregó esa parte. Entonces se inventó ese préstamo que era unos 6 años atrás, en donde el hijo, uno de los que nosotros le compramos, de los herederos, de la parte de ellos, era el garante de ella. Entonces, el hombre, ella no le pudo pagar supuestamente al hombre, que es mentira, porque ella tiene con qué pagarle. Okay. Y que el hijo era el garante, y que por eso la parte que nosotros le compramos a él, el acreedor nos la quiere quitar a nosotros. Ok, una pregunta. ¿En qué etapa está eso? ¿Que él hizo un embargo inmobiliario? ¿Más o menos en qué etapa está eso? Una litis. ¿Pero le hicieron un embargo sobre el inmueble? No lo ha hecho embargo. Ok, yo le voy a recomendar que haga lo siguiente inmediatamente. Usted tiene que buscarse, como dice Carlos, un abogado de su confianza. Y usted va a demandar a esa señora en repetición. Usted la va a demandar a ella. ¿Por qué? Porque ustedes como como copropietarios, por una deuda que adquirió ella, pudieran perder la totalidad del inmueble. Por lo tanto, esa señora le debe a ustedes, es su derecho, la proporción del inmueble que es de ustedes y que está en riesgo de perderse. Entonces, si ellos están haciendo esa simulación para quitarle el inmueble a ustedes sin perder tiempo, involúcrenla, háganle su demanda en repetición. Y al hijo también. Y al hijo también como garante. Demándenlo a los dos. A ella y al hijo, una demanda en repetición, y en la medida que ustedes sean condenados, ustedes consigan una condena en contra de ella inmediatamente. Entonces no pierdan tiempo, hagan eso de una vez, porque eso puede provocar que si es una simulación que ella está haciendo, le dé para atrás, porque se va a poner en riesgo. ¿Tú entiendes? Lo importante sería que esta persona no sea insolvente. Sí, ella dice que ella tiene, por eso se lo estoy recomendando, porque si ella tiene con qué pagar, entonces ella tiene fama de ser una estafadora, esta señora. Si tiene con qué pagar, tiene que perder, pero no pierda tiempo. Además, hable con sus abogados a ver qué medidas conservatorias, qué soluciones ustedes pueden utilizar. Pero además, es una carta constancia. ¿Quién le dice entonces ya que esa carta constancia es ahí que
que va también, pudiera defenderse de alguna manera, porque evidentemente, como usted dice, ha sido estafada de un modo u otro. De hecho, el contrato debe de decir que esa persona justifica y jura y perjura que no tiene ningún problema esa propiedad. Ella le debe garantías. Y podría entonces para ponerle una querella por estafa a ella. Sí, por supuesto. Si usted logra demostrar eso que usted dice, le puede poner una querella por estafa, pero ella le debe garantías sobre evicción. Usted la puede demandar en repetición si usted perdiera el inmueble por una deuda de ella. O sea, que ese entramado que ella está armando, usted tiene que responderlo inmediatamente con acciones en contra de ella. Hasta la querella que dice Carlos es una opción para ustedes. Si usted dice que ella es una estafadora... Una querella en la fiscalía por estafa inmediatamente. Claro. Entonces, se va discutiendo eso inmediatamente. Usted tiene que responder esas acciones que ellos están haciendo con acciones también. ¿Ok? Bueno, para adelante y buena suerte. Muchísimas gracias por su llamada, Buenas. Sí, buenas. Adelante. ¿Cómo está, distinguido? Bien, a sus órdenes aquí. Le estoy llamando para hacerle una sugerencia. Sí. Que me parece muy al lugar, muy favorable para la nación. Le habla Reyes de arriba. Adelante. Lo que pasa es que el Estado Dominicano siempre ha sido irresponsable y oprobioso. Porque ningún derecho adquirido, bajo la autenticidad de un título legítimamente comprobado, debe prescribir. Así es. La prescripción no debe existir porque eso es lo que crea un problema. Porque una persona muere e inmediatamente el otro coge el derecho sin tener ningún tipo de filiación. Sí, así es. El Estado de una manera irresponsable que adjudica mediante un par de pesos al otro que se considera dueño, incluso expropiando a aquel propietario legítimo con una carta constancia. ¿Y dónde está el funcionario de la institución? ¿Cómo es posible que en 30 días ya el documento prescribió y el derecho del otro, sin saber qué causa, muchas veces producida por el mismo Estado, le ha causado la imposibilidad de ejecutar su documento? Y entonces, ¿quién va a resarcir los derechos de esa persona? Así es. Entonces, el desorden aquí lo tiene solamente el Estado. No me refiero a ningún gobierno en particular. Sí, así Muchas es. gracias. Muchísimas gracias a usted. Decirle, Rainier, que los títulos no prescriben. Es decir, si ese título está un derecho de propiedad, de derecho registrado, y está a nombre de una persona, eso no prescribe. Así es. Realmente. Vamos a ver, llamadita. Buenas. Buenas. Adelante. Sí, yo tengo otra inquietud. ¿Qué vamos a hacer con el seguro que todos sabemos a nivel nacional que eso es un robo que hay? ¿Pero qué seguro? ¿Por qué ningún gobierno no se ha atrevido a quitarle? ¿Por qué al banco hay que darle un 15% por solamente administrar? ¿Por qué el gobierno no se apodera de eso y resuelve internamente? Igual que yo soy lo que digo, que se debe recuperar la luz, se debe recuperar la comunicación de teléfono. Y otra cosa, no sé si es verdad eso, dice que Leonel arrendó a 200 años la Marina de Guerra. Es decir, yo me pregunto, todo aquel contrato que se haya hecho en contra del bien común de la nación, ¿qué va a hacer la Marina? Yo le pregunto también, toda aquella persona de Trujillo hasta ahora que no justifique su riqueza, ¿tú crees que Luis Abinader tendrá de hacer inoxidable para poder someter a esa gente? Buena pregunta. Lo del seguro imagino que tenía que ver con el fondo de pensiones. Fondo de pensiones. Esa situación, si bien es cierto que hay que mejorarla, ahí se está garantizando la vejez, se está garantizando el bienestar, porque ¿cómo vamos a sostener entonces a los envejecientes si no es con su fondo de retiro? Entonces, si bien es cierto que hay que poner que el Estado no puede ser el que coja prestado el dinero de los mismos fondos de pensiones para pagarlo con el mismo impuesto que paga la misma persona que está aportando, claro, no menos cierto es que esos fondos de pensiones deben de seguir ahí. Sí. Deben de seguir latentes, deben de seguir cotizándose, porque eso que garantiza mañana que usted tenga una vejez con dignidad. Así es. Ahora bien, Rainier, trajo una colación con relación a los bienes adquiridos y todo eso. En este país, hace más de 10 años, se está barajando la ley de extinción de dominio. La solución para que cualquier gobierno, cualquier autoridad logre
hacer justicia con relación a los bienes del Estado es si se aprueba la ley de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque no hay que esperar un proceso penal, no hay que esperar un proceso civil. Es sencillamente, le corresponde entonces al acusado, a la persona que se le está acusando, que demuestre de dónde sacó esos bienes. Si demostró y justifica en derecho, con documento, cómo obtuvo esa riqueza, pues no hay ningún problema. Pero si no, Rainier, es extinguida la propiedad. Pero claro, como la ley es retroactiva, no van a poder aplicarle a eso a la gente de Trujillo para acá. Sino a partir de la ley. No, es retrospectiva. Bueno. Esa ley tiene un principio de retrospectividad. Esa ley peligra frente al Tribunal Constitucional. No peligra. Ya ha pasado todos los escáneres sobre esa situación. Rainier, Bueno. decirte que en el caso de Quirinito no lo han encontrado todavía, y gracias a Dios ya se declaró la extinción de la acción contra los jueces Fátima Scarlett Beró Suárez, Willy de Jesús Núñez, Aleida del Carmen Jiménez Acosta, que son los jueces de la ejecución penal que fueron sometidos al Consejo de Poder Judicial, fueron descargados en el día de hoy. Qué bien, qué bien. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final. Muchísimas gracias a los amigos televidentes por sus preguntas, por su participación tan interesante. Muchísimas gracias, Carlos, por todos estos temas. Nos veremos la semana que viene. Hasta la próxima.